Ok, bueno, nos quedamos en... ¿Qué vimos el martes, Rolando? Digo, el lunes, mejor dicho, el lunes. Rolando. ¿Puedes activar tu micrófono? Porque está desactivado. No se acuerda, dice. ¿Alguien que le pueda recordar? Caleb. No. No ingresaste el lunes, ¿verdad? Reina. Activa tu micrófono, por favor. Reina. ¿Qué vimos el lunes? No lo recuerdas. Bárbara. Dice Yamilet, la definición de reglamento. Sí, Caleb, lo que vimos en la actividad de los temas es lo que hemos repasado desde el lunes, lo que han hecho ustedes en las actividades y lo que el viernes les voy a poner una pequeña evaluación. Dice Alan que sobre los reglamentos y su estructura. Dice Orlando sobre los temas que vimos. Sí, Orlando, ¿qué temas? Ya Alan nos dijo los reglamentos. Sí, su estructura. Era lo que vimos el lunes. Ahora vamos a ver el siguiente tema. El siguiente tema género narrativo. ¿Qué era un género narrativo, jóvenes? Que se acuerden. Lo deben de tener en su libreta. Si lo tienen en la libreta o no lo tienen anotado en su libreta. Rafael. Rafael. Rafael, ¿me escuchas? Buenos días, Rafael. ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué tienes acerca del género narrativo o qué te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿No lo tienes anotado en la libreta? Bueno, les recuerdo, el género narrativo se caracteriza, lo voy a anotar en el chat, se caracteriza por relatar historias reales o ficticias que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Dice Caleb que él sí lo tiene. Ok, Caleb, ¿es lo mismo que yo acabo de decir? ¿O lo tienes de diferente forma? ¿Sí? Ok, Yamilet, muy bien. Eso deben de tener la libreta porque es repaso y va a venir en la actividad 12 del viernes, que va a ser una pequeña evaluación en formulario. ¿Sí? Entonces, el género narrativo se caracteriza por relatar historias reales o ficticias. Pero en este género narrativo hay dos tipos. ¿Cuáles son? Hay dos tipos. ¿Cuáles son? ¿Alguien se acuerda? Uno era
cuento y el otro era... ¿Alan quiere hablar? Dice Jonathan que novela, cuento y novela, exacto, son dos, cuento y novela. Ahora, ¿el cuento qué es? Es una narración. El cuento es una narración corta, ¿sí? Se los voy a anotar en el chat de todos modos. El cuento es una narración por si... Esto lo deben de tener ya en su libreta, jóvenes, es repaso. Pero si ustedes no lo anotaron, pues es momento de que lo anoten porque el viernes lo van a ocupar, ¿sí? El cuento es una narración corta de ficción que en sus inicios nació para ser transmitida oralmente, ¿sí? Novela. La novela es una narración de ficción de mayor extensión, o sea, es un poco más larga que un cuento. Un cuento a veces puede ser de 2 hojas, y hay novelas que son de hasta de 250 páginas, ¿sí? Es la diferencia de una novela y un cuento, ¿sí? Es una narración de ficción, igual que el cuento, de mayor extensión, ¿sí? Generalmente está dividida en capítulos y tiene gran cantidad de personajes, ¿sí? O sea, ya tiene la novela tiene muchos personajes. El cuento a veces nada más tiene 1, 2 o 3 personajes, dependiendo, ¿sí? Tiene una gran... Se lo voy a repetir de nuevo. Es una narración de ficción de mayor extensión. Generalmente está dividida en capítulos y tiene gran cantidad de personajes. La definición se los estoy agregando en el chat por si no alcanzan a anotar todo, ¿sí? Tiene una gran cantidad de personajes. Puede narrar varias historias paralelas en lugares y tiempos. ¿A qué se refiere esto? Que puede narrar historias paralelas en lugares y tiempos. Ya lo vimos, las actividades de la semana pasada se refería a esto que estoy hablando ahorita. Luis Eduardo, ¿a qué se refiere con historias paralelas en lugares y tiempos? Luis Eduardo. En lugares y tiempos diferentes. No se acuerda. Pero a lo que viene ahí en el texto, en el concepto de novela, dice: puede narrar varias historias paralelas en lugares y tiempos diferentes. Sin embargo, siempre debe existir una relación entre ellas. ¿A qué me refiero? ¿Han visto la película del Titanic? Dice Alan que es la trama lineal o no lineal. Esta actividad la hicimos la semana pasada. Exacto, muy bien, Alan. ¿Sí? ¿Vieron la película del Titanic, Luis? O la de Diario de una Pasión. Esa película siempre la pasan en la tele. El Diario de una Pasión, ¿cómo empieza? ¿Alguien que me recuerde? Abigail, Ale, pero los quiero escuchar. O Jessica, o Bárbara, o Litzy, los que no han participado. Dice Miranda que es un asilo. Cuando están viejitos, o sea que la trama se brinca el tiempo, ¿sí? No empieza lineal, como lo dijo Alan, ¿sí? Empieza no lineal, porque primero empiezan ya cuando están grandes la pareja y empiezan a contar la historia de cuando estaban jóvenes, cómo se conocieron y todo eso, ¿sí? Eso es una trama no lineal, ¿sí? A eso se refiere el concepto de novela, que puede variar el lugar, los tiempos, a veces pueden estar en el pasado, a veces en el futuro y luego se regresan al presente,
pero todo está relacionado con la historia, ¿sí? Y luego, después les había mostrado las características de los personajes. Esa también fue una actividad de la semana pasada. Los protagonistas deben de tener anotado las características de los personajes en las novelas. Hay dos: los protagonistas, los secundarios, los personajes incidentales, ¿sí? ¿Alguien que me pueda decir la diferencia de cada uno de ellos? Caleb, activa tu micrófono, por favor. ¿No puedes? Ok, alguien que pueda activar su micrófono. Bárbara. Bárbara. Dice Caleb que los protagonistas son los que de quienes se trata la historia. Ok. Sí, muy bien, excelente. Los secundarios. Edward. Edward. Edward, ¿estás ahí? O Abigail. Está dormido, yo creo. Abigail. Dice Abigail que los secundarios son parte no tan influyente de la historia, pero sí importa. Dice Alan, los secundarios son parte de la historia, pero no son los principales. Exacto. Sí, muy bien. Los secundarios son parte de la historia, pero no son los personajes principales. ¿Y los personajes incidentales cuáles serían? Son personajes que salen en la historia alguna vez, pero no son relevantes, ¿sí? O sea, no son tan relevantes en la historia. Puede ser un bombero, un doctor, o sea, que nada más salen en una escena y ya, ¿sí? O sea, no tienen tanto peso en la historia. Ok, Yamile, lo mismo dice, los personajes incidentales salen solo una vez en la historia, pueden ser un policía, el vigilante de un banco, un vendedor, etcétera. Muy bien. Dice Luis Eduardo que puede ser una persona que sale caminando, sí, también. Sí, son personas no tan relevantes en la historia. Ok, después viene, analicemos los personajes. Tienen que tener qué son los rasgos físicos, los actos o actitudes y la psicología de los personajes. ¿Sí? Los rasgos físicos, pues es muy fácil, ¿no? Es cómo está el personaje, su estatura, su complexión, qué color de cabello tiene, sus rostros, una cicatriz, algo que lo identifiquen en el rasgo físico como tal, ¿sí? En los actos o actitudes, su comportamiento, su actitud con los demás, en la historia, cómo se comporta, ¿sí? Y en la psicología, ¿qué vendría siendo? Jessica. Ok, como un ejemplo.
¿ok? O sea, si actuó de mala fe, como alguien lo dice, sería en qué aspecto de las tres estaría descrito. ¿En la actos, actitudes, en los rasgos físicos o en la psicología? Exacto, ¿sí? Es el propósito que el personaje tiene para comportarse de tal manera, ¿sí? Si se comportó de buena manera, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Ah, bueno, va en el aspecto psicológico, ¿sí? Ahora, partes de una novela son son seis partes de una novela. Inicio es el primero, el segundo. Ok, inicio dice Fanny y Alan, muy bien. Desenlace dice Alan y Fanny, muy bien. No, jóvenes, desenlace todavía no. Va primero, inicio, desarrollo, ok. Abel, muy bien. Es inicio, desarrollo. ¿Y luego qué sigue? Desenlace. ¿Sí? Pero en el desenlace hay dos diferencias. Desenlace cerrado y desenlace abierto. Ajá. ¿Qué diferencia hay del desenlace abierto y desenlace cerrado? Bárbara, ¿puedes activar tu micrófono? No. ¿Alguien que pueda activar su micrófono? Que me comparta. Ajá. Eh, en desenlace abierto. ¿Ok? Y en desenlace cerrado. Dice Citlali, el desenlace cerrado termina favorable al lector. ¿Es correcto eso? Dice Luis, ¿termina favorable o desfavorable? En el desenlace cerrado, Luis, sí. Termina favorable o desfavorable, perdón. ¿Sí? O sea, no se deja la interpretación del lector, sino ya es algo que te dan como final, ¿sí? Ya no hay como exacto, dice con todas las preguntas contestadas. Ok, no hay dudas, toda la historia ya está resuelta, y se terminó, ¿sí? Y en el desenlace abierto no. En el desenlace abierto deja a la opinión del lector o la interpretación, ¿sí? Cada la audiencia va a interpretar a su parecer, ¿sí? Desde su postura. Y en el desenlace cerrado no, ya te viene pues la historia como tal, ¿sí? El final. No hay preguntas que resolver ni nada de eso, ¿sí? Ok, ¿qué sigue? Pues lo de la trama lineal ya lo habíamos mencionado. Ahora, la actividad de ayer era identificar la voz narrativa. Alguien que me puede decir la voz narrativa en primera persona.
Es la actividad de hoy y del lunes. La voz narrativa. Hay tres. En primera persona, en segunda persona y en tercera persona. En primera persona, ok, muy bien, Rafael, muchas gracias. Y en segunda persona, muy bien. Tercera persona, Yamilet. Esa es en qué persona. ¿Segunda persona? Eso es segunda persona, ¿no? ¿Sí, Yamilet? ¿O no? En segunda persona es lo que sucede. Lo que sucede se confunde entre el narrador y el lector, al grado de que parece que están viviendo lo mismo, ¿sí? Esa es segunda persona. Y tercer persona se ve lo que sucede desde afuera y hay más posibilidades de conocer y entender la realidad. Ahora, la actividad 10, ¿en qué persona estaba redactado el fragmento chica fácil? Alan. Ok, ya miren, no pasa nada. En primera persona dice Juan. Juan. ¿Sí estaba en primera persona? Dice Caleb que en segunda persona. En segunda persona. ¿Por qué, Abel? Ajá. Ok, muy bien. Entonces no se confunde, no sabe si es el narrador o, o el lector. O sea, se confunde entre el narrador y el lector al grado de que parece que están viviendo lo mismo o no. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo los demás o no? Yamilet, no, Juan, ¿por qué dices que es en primera persona? Bueno, eso es referente a la actividad 10, ¿sí? Era identificar en qué voz narrativa estaba, si estaba en primera, en segunda o en tercera persona. Y la actividad de hoy, que es la actividad 11, era, ustedes tienen que pasar el fragmento de la otra Mariana a primera persona. ¿Ya hicieron esa actividad? Contéstenme en el chat, sí o no. ¿O estaban en eso? Dice Mariana que todavía no. Ok. ¿Tienen dudas con eso? Ese fragmento lo van a pasar a primera persona. ¿Sí? Estaba Orlando, estaba va con B, no con V. Estaba en eso, reina. Con B, Orlando, no con V. Estaba con B y lo vuelves a poner con V.
No pasa nada, Orlando. ¿Ok? ¿Tienen dudas con esta actividad? Creo que es muy fácil. Solamente tienen que leer. Les recomiendo que primero lean bien el fragmento, lo analicen bien y luego lo pasen a voz narrativa de primera persona. ¿Sí? Isabel, que todavía no lo has hecho. Ok, muy bien. Entonces ahorita tienen la tarde para hacerlo. Y ya hasta ahí vamos bien con los temas. El viernes, como les había mencionado, les voy a hacer un pequeño cuestionario solamente. Esa va a ser la actividad 12, ¿sí? Es una liga en formulario, van a ingresar, van a contestar las preguntas de manera individual. Y ya para dar un repaso a todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguien tiene duda de la actividad 12 de algún tema? No. Todo muy bien. ¿Sí? Recuerden que si no tenían anotado el concepto de género narrativo, de qué es un cuento, qué es una novela, todavía tienen de aquí al viernes para anotarlo en su libreta. La actividad de hoy se envía hoy, jóvenes, ¿sí? Pero como tuvimos sesión, les voy a dar oportunidad que si no terminan, porque yo sé que tienen otras actividades de otras materias, me lo pueden mandar en la tarde, no pasa nada, ¿sí? Ahora, otra pregunta. En cuanto a actividades, ¿qué se les dificulta más? ¿Enviarlo por correo o por chat? Por chat. Se les dificulta por correo. Ok, muy bien. Dicen que por correo. Por los datos, me supongo, ¿no? Por chat, por ninguno, por correo. Bueno, ok. Entonces, dice Jessica, enviarlo por correo se me dificulta. Bueno, miren, es que si los dejo las dos opciones, pues entre que si reviso el correo y luego reviso el chat y luego me regreso y luego un alumno me lo manda por chat y luego el del grupo 9 me lo manda por correo. Entonces, vamos a estandarizar todo y como la mayoría dice que se les dificulta, mándenmelo por chat. Pero yo sé que ustedes ya tienen ahí su nombre en su perfil, pero como quiera, cada que me manden la actividad por chat, mándame nombre completo, grupo, número de lista. Siempre me mandas la captura y me mandas el nombre completo, grupo y chat. Ahora lo vamos a dejar así. Todos por chat, ¿sí? Porque ahorita estoy entre que si veo, muchos me lo mandan por chat, otros por correo y pues ya no veo. Pues sí, me confundo mucho porque luego después no me mandan los datos completos. Entonces quedamos que va a ser por chat, pero se tiene que mandar de todos modos el nombre completo, aunque lo hayas puesto en tu libreta, o sea, no, en el chat me manda la imagen, pones nombre completo, número de lista y grupo, ¿sí? Y traten de enfocar bien la cámara, porque a veces no veo nada de lo que están escribiendo. Traten de escribir bien, cuiden la ortografía. Y traten de enfocar bien la pantalla, que le dé luz a la libreta, ¿sí? Porque luego no veo lo que están escribiendo, ¿sí? Entonces quedamos, va a ser por chat porque la mayoría se les dificulta, ¿sí? Pero todos, entonces a partir de la actividad 11, la de hoy, es por chat. El viernes no va a haber actividad, va a ser una liga de formulario, ¿sí? Orlando dice, no sé tomar fotos. Pues, ¿qué te puedo decir, Orlando? Pues nada más es de enfocarlo, no tiene mucha ciencia, solo enfocarlo, que le dé la luz, ¿sí? Bueno, eso sería todo, jóvenes. Los dejo, el viernes los veo para que contesten su actividad. Y ya sería todo. Si tienen alguna duda y si no, pues ya sería todo. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda? ¿No? Dice María, ¿tienes una duda? ¿No? No. Ok, excelente.
Entonces los veo el viernes. Al Los veo el viernes y espero sus actividades el día de hoy, ¿sí? Recuerden que les voy a dar oportunidad hasta la tarde para mandarla de español. Las otras materias mándenlas de perdido antes de las 2:30, ¿sí? Ok, ya sería todo. Los veo mañana, el viernes. El viernes no hay conexión. El viernes no hay conexión, ¿sí? Hasta mañana. Bye. Adiós. Adiós. Adiós, Alan. Adiós.